Buenas tardes, mi nombre es Iber Galleguillos y junto con mi compañero Renato Rayo damos inicio a la presentación del seminario de sistema digestivo, exponiendo su histología y la patología asignada que es enteritis. Bueno, la enteritis es una inflamación del intestino, principalmente del delgado, que puede empeorar afectando al estómago o al intestino grueso. Las causas de enteritis pueden ser debido al consumo de alimentos o bebidas contaminadas con bacterias como salmonela, virus o parásitos, algunos medicamentos, radioterapia o enfermedades autoinmunes. El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Cuando existe algún patógeno que produce una inflamación, se clasifica según la zona afectada. Por ejemplo, si afecta el estómago, se clasifica como gastroenteritis. Si es el colon, como colitis. Y como mencionaba anteriormente, al intestino delgado, como enteritis. Histológicamente, el tubo digestivo está formado por 4 capas concéntricas que son mucosa, submucosa, muscular y serosa, como señalan las imágenes. El intestino delgado propiamente tal se extiende desde el orificio pilórico hasta la unión iliocecal, donde se continúa con el intestino grueso. Es un conducto largo que se divide en 3 zonas: duodeno, yeyuno e ilion. La mayor parte de la digestión que se da en el sistema digestivo ocurre en el intestino delgado. El quimo son las porciones de comida ya parcialmente degradada que son liberadas desde el estómago. Cuando llegan a la región del duodeno, entran en contacto con la secreción enzimáticas pancreáticas y sales biliares, las cuales degradan aún más los alimentos. Además, en la superficie de las células del epitelio del intestino delgado también hay enzimas que ayudan en la digestión. El intestino es también la parte del digestivo donde se produce una mayor absorción de los productos de la digestión, como los aminoácidos, azúcares y grasas. Además, se reabsorbe agua y electrolitos. En la imagen de abajo, por ejemplo, en el lado izquierdo, se pueden observar mediante números partes del intestino delgado. Este es un duodeno del gato, en donde en la imagen, en el número 11, podemos observar las vellosidades. En el 3 podemos observar las criptas de Lieberkühn. En el 7, el muscular de la mucosa. El 10, la submucosa. En el 6, muscular externo. Y en el 9, la serosa. En la imagen de al lado podemos encontrar el intestino delgado de la rata con la técnica de secciones de parafina teñidas con tricómico de Masson y hematoxilina eosina. Al igual que el resto del tubo digestivo, el intestino está formado por una mucosa, submucosa y una adventicia. La mucosa forma vellosidades, epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, con lámina propia y con células caliciformes que producen moco para lubricar, y está limitada y separada por la muscular de la mucosa. La mucosa está caracterizada por la especialización cuyo objeto es aumentar la superficie interna del intestino, aumentando la absorción. Existen unos repliegues alargados dispuestos circularmente o espiral denominados pliegues circulares o pliegues de Kerking. Implican a toda la mucosa y son abundantes en la parte más interior del intestino, pero desaparecen en el ilion. En la base de las vellosidades se encuentran las aberturas de secreción de las glándulas intestinales o criptas del Lieberkühn. Estas capas poseen su porción secretora en la capa muscular de la mucosa y sus conductos secretores corren por la lámina propia hasta fusionarse con el epitelio intestinal. Como hemos comentado, el tejido conectivo que forma la lámina propia se encuentra en las vellosidades, pero también bajo el epitelio de la base de dichas vellosidades, así como rodeando las glándulas intestinales. Además de las numerosas células del sistema inmune, es frecuente encontrar en la lámina propia agrupaciones de estos tipos celulares formando nódulos. En la zona del ilion, los nódulos pueden agregarse formando las denominadas placas de Peyer. Son unos cúmulos de tejido linfático que recubren
interiormente las paredes del intestino delgado, los cuales son células sensibilizadas y especializadas en identificar los antígenos asociados a los alimentos que pasan a lo largo del tracto digestivo, debido a que contienen macrófagos. En la imagen superior están las imágenes del intestino delgado de la rata. La imagen de la derecha muestra cómo se organizan las vellosidades intestinales cuando se observa en un plano de corte horizontal, paralelo a la superficie intestinal. En la imagen inferior son imágenes tomadas con el microscopio electrónico de barrido correspondientes al intestino delgado, donde se observan las vellosidades y también a mayor aumento en las microvellosidades del epitelio. En la submucosa está constituida por tejido conectivo denso, donde pueden aparecer adipocitos. En el duodeno de la submucosa contiene las denominadas glándulas submucosas o de Brunner, especializadas en la producción de una solución muy alcalina que parece tener la función de neutralizar el pH enormemente ácido del quimo producido por el estómago. En el muscular está formado por dos capas de músculo liso, la interna con células orientadas circularmente, mientras que la externa lo hace de forma longitudinal. Entre estas dos capas se encuentra el plexo de terminales nerviosas. Cada capa realiza un tipo de contracción con funciones diferentes. La capa interna provoca desplazamientos del material que se está dirigiendo hacia adelante y hacia atrás, de manera que se mezcle bien con las sustancias digestivas y también para que se remueva el líquido en contacto con las células epiteliales. La capa longitudinal produce contracciones en forma de onda que provoca el avance del material en digestión a lo largo del intestino. Y la adventicia es tejido conectivo que en algunas regiones está recubierto por el peritoneo. Bueno, en este corte de intestino delgado, a poco aumento, observamos el pliegue circular, que es también llamado la válvula de Kerking, que son proyecciones de mucosa y submucosa. Observamos también las vellosidades intestinales, que están formadas solo por mucosa, tienen un núcleo de tejido conectivo de la lámina propia y están recubiertas por el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. El yeyuno se caracteriza porque las vellosidades de la mucosa están afinadas, largas y más o menos de la misma altura. Están constituidas por un epitelio glandular de revestimiento sostenido por una delicada lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo. El epitelio está compuesto por células cilíndricas con microvellosidades en la porción apical, enterocitos y células caliciformes intercaladas, que son las que indica la flecha cortita del lado izquierdo. Los enterocitos son las células más frecuentes y principales responsables de la absorción de los productos de la digestión, aunque también liberan enzimas digestivas. La superficie libre de los enterocitos está tapizada con multitud de microvellosidades que aumentan enormemente la superficie útil de la membrana citoplasmática para incorporar alimentos. La mayoría de las moléculas resultantes de la digestión, que son incorporadas debe pasar por el interior de un enterocito. Por lo tanto, el paso de sustancias desde el interior del tubo digestivo hasta los vasos sanguíneos es un proceso controlado y selectivo. Las células caliciformes son menos numerosas que los enterocitos y, al igual que estos, se distribuyen a lo largo de todo el intestino. Su misión es producir y liberar sustancias mucosas que recubren la superficie epitelial libre. Entre vellosidad y vellosidad se encuentran las criptas glandulares o de Lieberkühn, y la lámina propia contiene linfocitos y células plasmáticas en pequeño número. Entre la mucosa y la submucosa hay una delicada capa de haces de músculo liso, la muscular de la mucosa, que sirve de refuerzo para la mucosa. En la imagen inferior del lado derecho, en el yeyuno, no hay nada muy característico y por eso se identifica, aunque en el yeyuno es donde los pliegues circulares son más abundantes y están más desarrollados. Los pliegues circulares, que son las válvulas que mencioné, son proyecciones de mucosa y submucosa, mientras que las vellosidades son solo de mucosa. Se identifica en este corte donde están las vellosidades y las criptas.
En el ilion, que es la porción terminal del intestino delgado, lo característico es la presencia de tejido linfoide que recibe el nombre de placas de Peyer. Se puede ver acá la túnica mucosa con vellosidades intestinales, las criptas, que son las glándulas mencionadas delante, lámina propia y submucosa infiltrada con nódulos linfoides, que son las placas de Peyer, que también lo mencionamos, la túnica muscular, la circular interna, longitudinal externa y finalmente túnica serosa. La enteritis tiene diversas clasificaciones, pero principalmente quisimos mencionar tres, que es la crónica o aguda, que esta depende del tiempo en que la inflamación y los síntomas persisten en el individuo. La enteritis viral o bacteriana, dependiendo del organismo causante de la enfermedad, y la enteritis catarral, que además de inflamación del intestino produce una gran cantidad de moco amarillo que se excreta en diarrea. Aquí comenzamos a hablar sobre la histopatología, que vamos a mencionar un tipo que es la enteritis catarral o mucosa. Acá tenemos cortes de intestino de oveja teñidos con Eosina y hematoxilina. Sí, eosina y hematoxilina, donde podemos ver en la imagen número 1 el incremento de la producción de moco, que aparece adherido sobre la superficie. En la imagen número 2 se observan grupos de células inflamatorias en la lámina propia. Y en la 3, la dilatación de glándulas intestinales. Acá tenemos una enteritis severa difusa aguda en terneros de 17 al lado izquierdo y 7 días al lado derecho, asociado a Cryptosporidium sp y bacterias, en la foto de la izquierda. Se observa la proliferación de osquites en el borde apical de los enterocitos y en la foto de la derecha se observa un conglomerado de estructuras abastonadas en el lumen compatibles con nidos bacterianos. También se observa desprendimiento del epitelio, hiperplasia y congestión. Bueno, en la segunda imagen se puede observar mejor la severa enteritis difusa aguda en un ternero de 17 días asociada a la Cryptosporidium sp y bacterias. Se observa el desprendimiento de enterocitos, la pérdida de sus microvellosidades, que es donde está la flecha punteada, y congestión, en la imagen de la flecha donde está completa. Se señala ahí las estructuras compatibles con Cryptosporidium sp en el borde apical de los enterocitos. Bueno, y ahora vamos a dar un caso específico de hispatología de acuícola, donde encontramos la enteritis granulomatosa bacteriana por Renibacterium salmoninarium. Este es un salmón del Atlántico, ¿ya? La enteritis granulomatosa es una afección crónica que se presenta producto de la respuesta inflamatoria de la mucosa. Esto debido, entre otras causas, a infecciones bacterianas de curso crónico, como por ejemplo la ya mencionada Ranibacterium salmoninarum. Los peces que cursan con infecciones bacterianas crónicas que afectan particularmente el intestino presentan reducción de peso y a pesar de ingesta normal de alimento debido a un mal síndrome de absorción. La hispatología de enteritis granulomatosa, entre los cambios morfológicos asociados a la enteritis granulomatosa se encuentra la infiltración de células mononucleares de la lámina propia y mucosa subepitelial. De forma variable se observan estructuras tipo granuloma constituidos por células mononucleares, tipo fibroblastos y ocasionalmente células gigantes. Como por ejemplo ahí se observa una infiltración de células inflamatorias de la submucosa, en donde se muestra en la fecha, consistente con una enteritis subaguda acrónica. Bueno, y en las pruebas y exámenes, los exámenes que podemos incluir son un cultivo de heces para buscar el tipo de infección. Sin embargo, con este examen no siempre se puede identificar la bacteria causante de la enfermedad.
Para ello también a veces podemos utilizar una colonoscopía y endoscopía superior para observar el intestino delgado y tomar muestras de tejido si es necesario, como por ejemplo cuando hay úlceras. Entre los exámenes de imágenes también podemos tomar una tomografía computarizada y una resonancia magnética si es que los síntomas se agravan o son muy persistentes. Los síntomas que uno puede observar son principalmente dolor abdominal, diarrea, que puede ser aguda y grave, la falta de apetito y sangramiento en las heces en el caso de que fuera así siempre úlceras. Tratamiento principalmente son antidiarreicos, a donde se reduce la frecuencia y la urgencia de las deposiciones. Antibiótico cuando ya pasa a ser bacteriano y detiene más que nada el crecimiento de esta. Y los suplementos dietéticos que funcionan solo o en combinación con otros tratamientos para mejorar la salud y para recuperar la mala absorción que se tuvo en la enteritis.